Hola, Dios te bendiga. En un video anterior estuvimos hablando sobre los 144,000 y la gran muchedumbre y respondíamos a la cuestión de si eran o no un mismo grupo. Yo espero que haya sido de bendición para ti. Si no lo has visto, te invito a ver el video y entonces saber la respuesta correcta a esta pregunta: si los 144,000 y la gran muchedumbre serán un mismo grupo o serán dos grupos diferentes. Te invito a ver ese video. Y bueno, en vista de eso también me ha llegado la pregunta de quiénes son los 144,000. De hecho, hay una idea muy interesante que de ahí parte esta pregunta. Algunos creen que los 144,000 van a estar compuestos por todos los adventistas que desde 1844 mueren en el mensaje del tercer ángel, y que ellos también van a formar parte de este grupo especial denominado como los 144,000. Y bien, queremos responder a esta pregunta: ¿quiénes son los 144,000? Vamos a ir, tenemos mucha información para destacar de la Biblia, y también vamos a terminar con una cita del Espíritu de Profecía, y quiero ir sin rodeos, vamos directos a la evidencia. La primera cita está en Apocalipsis 14, versículos 1 al 3, quiero empezar por ahí, y allí se habla de los 144,000. Ahora voy a destacar el hecho de que de los 144,000 se dice que tenían el nombre de él, o sea, el nombre de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Ahora, como ustedes saben, el hecho de que los 144,000 tienen el nombre de Cristo y de su Padre escrito en la frente, esto significa evidentemente que llevan la estampa del carácter de Dios en sus mentes, descifrando ya este símbolo. Pues en la Biblia el nombre de una persona identifica su carácter. El hecho de que ellos, o sea los 144,000, lleven el nombre de Cristo y de su Padre escrito en sus frentes, significa que reflejan sus pensamientos, la imagen de su Señor y Salvador. Pero el hecho que queremos destacar, además de este detalle, es la parte final del texto, más bien el versículo 3, la parte final dice: nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y esto es sumamente importante, se destaca aquí que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, ¿qué tiene esto de significativo? Si usted va a Oseas, capítulo 13, versículos 14, dice algo interesante, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Muy bien, el texto es claro. Aquí se habla de un grupo de personas, ciertas personas que van a ser redimidos, serán librados, redimidos del Seol, librados de la muerte. Ahora, la Biblia nos habla con claridad de dos grupos de salvados. Si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, se habla ahí, Pablo dice textualmente, dice: no todos dormiremos. Ahora dice que todos seremos transformados, y al final del versículo dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay dos grupos. Se habla de los muertos que resucitan, por supuesto son los muertos en la fe cristiana, dice que resucitan incorruptibles, pero se habla de otro grupo que queda con vida hasta la segunda venida de Cristo, y dice que seremos transformados en vida. Lo mismo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17. Allí dice que nosotros, Pablo se refiere a este grupo que llega con vida hasta la segunda venida de Cristo. Él se incluye en ese grupo porque era su esperanza ver la segunda venida de Cristo en sus días. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ese es un grupo. Y más adelante dice: no precederemos a los que durmieron. Este es otro grupo, aquellos que resucitarán cuando Cristo venga. Dice más adelante: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que quedan vivos hasta que Cristo venga. También habla respecto a esto Lucas 21, 25 al 27, y también el versículo 36 se habla de ciertas señales que van a ocurrir sobre la tierra, y el versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Se refiere a todo lo que va a ocurrir durante la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, esta descripción pertenece al grupo que va a permanecer vivo hasta que Cristo venga. Así que algunos van a ser redimidos del Seol, de entre los muertos, van a resucitar, un grupo va
a conocer la experiencia de la muerte y va a resucitar cuando Cristo venga, mientras que otro grupo va a quedar vivo hasta el final. Estas personas no van a morir nunca, no van a experimentar la muerte. Ahora la pregunta que queremos resolver, los 144.000 ¿van a ser redimidos del Seol, de la tumba, van a resucitar o van a quedar vivos hasta la segunda venida de Cristo? ¿Son los 144.000? ¿Alguno de los 144.000 pasará por la experiencia de la muerte? En Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, se describe allí de manera muy interesante algunos eventos proféticos que, si bien algunos en la primera parte de este sello ocurrieron ya en la historia, la segunda parte, la descripción que ofrece este sello, se extiende hasta la segunda venida de Cristo y describe eventos que no han ocurrido todavía. Se refiere específicamente a la segunda venida de Cristo. Ahora, al finalizar y luego de describir la segunda venida de Cristo, plantea una pregunta muy interesante. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? En referencia al gran día de su ira. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta que las personas por lo general pasan por alto, y es que la Biblia, cuando fue escrita, no tenía separación de capítulos ni de versículos. Así que a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Cristo venga?, la respuesta viene inmediata. Está en el capítulo 7, los versículos 1 al 14, y usted sabe que allí está hablando de los 144.000, los que reciben el sello del Dios vivo. Por supuesto, los reciben en sus frentes, y ahí Juan escucha el número de los sellados y son 144.000 sellados. Ahora, obviamente esto nos da un contexto. Es una fuerte evidencia que nos ayuda a comprender cuándo es que van a vivir realmente los 144.000 y quiénes van a componer ese número. Aquí queda descartado uno de los errores promovidos en cuanto a este tema, es la idea de que los pioneros adventistas, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, van a formar también parte de los 144.000. O sea que la misma hermana White, y también voy a mencionar a alguien que se llama la señora Hastings, que se habla de ella en una cita. Ellos creen que van también a formar parte del grupo de los 144.000, van a ser de ese número, pero realmente esto es un error, porque los 144.000 son los que van a quedar vivos hasta la segunda venida de Cristo, los que van a responder esta cuestión: ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira? Continuando con nuestro estudio, tenemos en Apocalipsis 14, versículos 2 y 3, otro dato interesante. Allí también se habla de los 144.000 y dice lo siguiente: oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora dice algo muy interesante: cantaban un cántico nuevo. Y lo interesante es que este cántico, dice, nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto lo habíamos mencionado al inicio de nuestro estudio. Ahora, lo que queremos destacar es eso, que ellos cantan un cántico especial, un cántico que es único. Nadie fuera de los 144.000 puede aprender acerca de este cántico. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es este cántico y por qué? De manera especial, solo los 144.000 son los únicos que pueden cantar este cántico. ¿A qué se refiere este canto? ¿Y por qué solo ellos pueden conocer y cantar esto? En el capítulo 15, los versículos 2 al 4, es un texto también que se refiere a los 144.000, aunque muchos no se percatan del hecho. Dice lo siguiente: vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Esto, por supuesto, se desarrolla en el contexto de la gran tribulación, como esperamos proféticamente después de la firma de la ley dominical. Allí se va a alcanzar, este grupo va a alcanzar la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de su nombre. Son características y profecías que se definen en el capítulo 13 de Apocalipsis. Por supuesto, esto está hablando de los eventos finales de la historia de este planeta, de este mundo. Y por supuesto, las personas que conozcan acerca de la bestia, la imagen de la bestia, la imposición de la marca de la bestia y el número de su nombre, van a vivir en los eventos finales de la historia de esta humanidad. Ya eso descarta, de hecho, a la generación de los pioneros adventistas. Ellos están en pie, continúa diciendo, sobre el mar de vidrio. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí este es el canto que cantan los 144,000, y obviamente en el canto se manifiesta el hecho de que ellos vivieron bajo la manifestación de los juicios de Dios y en el contexto del desarrollo de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia. Así que obviamente los 144,000 va a ser la última generación que va a vivir al final de la historia, la última generación de fieles y temerosos de Dios. Ahora también se plantea una pregunta: ¿será que son los 144,000 israelitas literales? Eso al hecho de que la Biblia plantea en Apocalipsis 7 que los 144,000 son sellados de las tribus de Israel, 12,000 sellados de cada tribu. Ahora, por supuesto, bíblicamente podemos comprobar que en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el lenguaje del Evangelio, pues un israelita lo es ya de manera espiritual, no lo es literalmente. Por ejemplo, tenemos en Santiago 1:1, donde Santiago escribe su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, y por supuesto se refiere al mundo cristiano y los conoce como las 12 tribus. Por eso hay personas que de manera significativa dicen que la carta de Santiago está escrita especialmente para la última generación. En Juan capítulo 1 versículos 47 al 49, ahí Jesús dice que Natanael era un verdadero israelita por el hecho de que no tenía engaño en su boca, y Natanael había reconocido que Cristo era el rey de Israel. Pablo en Romanos capítulo 2 dice que un judío lo es en el interior, no en el exterior, y que la circuncisión es la del corazón. En 1 Corintios 7:19 se explica allí que la circuncisión en realidad no vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino que lo que importa es el guardar los mandamientos de Dios. En Romanos capítulo 9 dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en Gálatas 3, 28 y 29 se resalta el hecho de que si nosotros somos de Cristo por medio de la fe, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa, lo que denota que realmente somos descendientes de Abraham, somos israelitas, somos judíos espirituales. Entonces eso descarta el hecho, ya cuando uno entiende que en el lenguaje del Nuevo Testamento uno puede ser un judío, podemos ser israelitas de manera espiritual. Entonces, cuando Juan escribe su carta en el Apocalipsis, obviamente cuando se refiere a los 144,000 como siendo de Israel, no se refiere al Israel literal, sino al Israel espiritual, a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Ahora, también Apocalipsis 12, versículo 17, señala que esa última generación contra la que el dragón se llena de ira se definen como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10 dice que tienen el espíritu de profecía. Y Apocalipsis 14:12 los reconoce como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y la fe de Jesús. También es la paciencia de los santos. Así que estas son las características que ofrece el mismo libro de Apocalipsis a esa última generación. Así que los 144,000 van a ser sellados de Israel, porque Israel va a ser el pueblo, la iglesia verdadera de Dios, la fe verdadera en la última generación. Ahora, a veces, en ocasiones, las personas preguntan si los 144,000 van a salir de Babilonia, aquellos que salen los obreros de la hora undécima, que si es posible que ellos formen parte de los 144,000, y se preguntan si una persona que pues estuvo en una iglesia y estuvo en alguna ocasión contaminado con falsas doctrinas puede ser parte de los 144,000. Y para esto se cita Apocalipsis 14, versículos 4 y 5, donde dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Obviamente no son mujeres literales, representan a las hijas de Babilonia, y a Babilonia incluida, como las falsas mujeres o iglesias del Apocalipsis. Esto es un símbolo descifrado. Y usted va a Apocalipsis 17, versículos 3 y 7, y ahí se habla de la mujer y de la madre de las rameras, esta mujer que es una prostituta, que es, ustedes saben que se refiere a la iglesia apóstata con las hijas, a la iglesia protestante. Ahora, la pregunta que se hace es si alguna persona que alguna vez en su vida formó parte de estas iglesias
podría o no ser parte de los 144.000. Yo creo que sí, por supuesto, y por eso quiero citar esta cita que aparece en Dios nos cuida, 19 de diciembre, página 362, párrafo 6. Leemos allí, dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Así que si la misma hermana White nos anima a esforzarnos para formar parte de los 144.000, y debemos tener en cuenta que históricamente la hermana White no fue adventista toda su vida, ella era metodista, y la mayoría de los pioneros venían de diferentes denominaciones y credos cristianos. Obviamente ella creía que una persona que, aunque en alguna etapa de su vida pudo haber formado parte de una iglesia evangélica, una iglesia que podríamos definir como una hija de Babilonia, eso no le quita la oportunidad de formar parte de los 144.000. También pueden ser parte de los 144.000. La hermana White anhelaba ser parte de ese grupo, y todos los pioneros se esforzaron por ser parte de los 144.000. Lamentablemente esa generación murió y nos queda a nosotros esforzarnos por hallarnos entre los 144.000. Para finalizar, quiero leer una cita que va a resolver para siempre toda cuestión en cuanto a quiénes son los 144.000, que aparece en el Conflicto de los Siglos, página 630, párrafo 3, y dice lo siguiente: delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos sobre la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. Como ustedes saben, esto fue un texto que acabamos de leer hace unos minutos. Allí está hablando de los 144.000, y se reconoce que los que pasan por la experiencia de la bestia, su imagen, de la señal de la bestia o la marca, y del número de su nombre, son los 144.000. Sigue diciendo más adelante: con el Cordero en el monte de Sión, teniendo la zarpa de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Es textualmente lo que dice la Biblia. Ahora la hermana White añade un detalle más revelador. Sigue diciendo: se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. De eso estuvimos hablando. Dice aquí que es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ahora, ¿liberación de qué? Esto nos va a ayudar a entender de qué es que son ellos liberados. Dice: ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Esto nos ayuda a entender por qué solamente los 144.000 pueden cantar, se saben esta canción, pueden tener este cántico, porque es el cántico de su experiencia, y esa experiencia que ninguna otra compañía ha tenido y ha conocido jamás, se va a definir en lo que dice justo a continuación. Dice: son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra al cielo, por supuesto, dice, de entre los vivos, lo que resuelve para siempre la cuestión de que si alguno de los pioneros adventistas va a formar parte de los 144.000, claramente no, porque ellos van a ser trasladados al cielo de entre los vivos, lo que implica que nunca van a experimentar la muerte. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos desde la última generación, sigue diciendo, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Se cita Apocalipsis 15 y Apocalipsis 14, dice: estos son los que han venido de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Por eso leíamos las citas bíblicas anteriores que explican y describen la etapa en la historia por la que van a pasar los 144.000. Ellos van a vivir sin intercesor, o sea, después del cierre del tiempo de gracia, cuando las plagas se van a derramar sobre la tierra. Allí, por supuesto, no va a estar ningún pionero adventista. Dice: han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante del trono de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Se cita Apocalipsis 7, versículos 14 y 15. Aquí ocurre una confusión que muchos piensan y deducen por esto que los 144.000 y la gran multitud
son el mismo grupo, pero esto es un error y para esto te animo a ver el video anterior, lo voy a dejar en la descripción, y donde tratamos este tema de si los 144.000 y la gran muchedumbre son un mismo grupo. No lo son. Y voy a explicar por qué. Allí se explica el por qué se cita este texto y se aplica también a los 144.000 cuando en la Biblia parece estar hablando de la gran multitud. Termina diciendo la cita: han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres, por supuesto esta es una de las copas de la ira, quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos y hambre, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo creo que esto es una cita maravillosa que deja bien claro quiénes son o quiénes serán los 144.000. Va a ser la última generación que va a vivir al final de la historia y va a pasar por la experiencia de la gran tribulación. A partir de que sea firmada la ley dominical hasta la segunda venida de Cristo, van a ser trasladados al cielo vivos sin ver la muerte y van a vivir sin intercesor. Sobre lo que eso implica, un día vamos a tener un video. Que Dios te bendiga.